Bien, amigos, así hemos comenzado esta segunda hora en esto que fue, es y será el Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 y para todo el país. Lo hemos arrancado la segunda hora con esta versión de esta argentina española, hispano-argentina, Nati Peluso, para compartir este tema tan conocido por Camilo VI, por todos, realmente. Nati Peluso, esta versión de Vivir así es morir de amor. Y ahora, en el Sol de Nuestra España, edición federal, llega el momento de noticias, eventos y espectáculos destacados para la colectividad hispano-argentina en la voz de Milagros Dipsa. Muy bien, bueno, vamos a empezar con el Centro Asturiano de Buenos Aires porque, atención, en el Campo Covadonga, mañana, domingo 30 de noviembre, a partir de las 11 horas, van a estar haciendo el domingo familiar. Así que la entrada gratis al club para compartir en familia y con amigos para los que son socios, servicio de parrillero, ingresos sin cargo para el grupo familiar y amigos del socio también, Y atención porque a partir de las 15 horas hay recreación y juegos para toda la familia. Así que vuelvo a repetir, domingo familiar en el Campo Covadonga del Centro Asturiano de Buenos Aires, mañana 30 de noviembre a partir de las 11 horas. Perfecto, Mili, muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, y ahora les voy a contar una propuesta, el Museo del Mate. Así como escuchan, el Museo del Mate, sí. Porque, atención, se va a estar haciendo la inauguración este próximo domingo 30, mañana, porque es el Día del Mate. Claro. Estamos en Argentina, Día del Mate, y qué mejor propuesta que ir al Museo del Mate que está inaugurándose. Es un recorrido por la historia, cultura y pasión del mate, emblema de la identidad argentina, y que atención, porque se ven reflejados los legados compartidos de Argentina y España en las misiones jesuíticas. Así que es la bebida más democrática del mundo, y bueno, la verdad que mañana es su día. Vamos a estar obviamente acá festejando, tomando mate, y ustedes también pueden estar. Pero claro que sí, Así claro que sí. Y aquellos que se quieren acercar pueden conseguir sus entradas a través de lo que son las redes sociales y la página web de museodelmate.com.ar, y si no, acercarse directamente a Avenida de Mayo 853 en Capital Federal. Así que repito, Museo del Mate, inauguración mañana domingo 30 de noviembre para lo que es Avenida de Mayo 853 en Capital Federal. Recordamos también que en su momento del programa tuvimos a la gente del Instituto Nacional de Yerba Matera, del mate, y en este caso, estuvimos promoviendo en su momento cuando fue lo del emoji del mate. Exacto. Quizás tenemos algunos que nos seguían desde ese momento, sí. Así que estuvimos haciendo el aguante para el emoji del mate, que finalmente está en WhatsApp y muchos lo usamos. Exactamente. El emoji del mate. Enhorabuena. Así que bueno, importante recalcar es la reinauguración del Museo del Mate. Excelente. Muy bien, y ahora vamos con lo que es el Encuentro Internacional de Tunas. Recuerden que estamos con el sorteo. Aquellos que quieran participar todavía tienen tiempo, porque se van a estar presentando la tuna de veteranos de La Coruña, troyanos de Compostela, la tuna lírica patagónica de los Abremiles, el próximo 5 de diciembre en la Sala Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires también. Atención, en Solís 485, 5 de diciembre a las 20 horas, un gran encuentro que están preparando. Miren, ustedes no saben lo que es verlos en el escenario a todos juntos. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver a los Abremiles, así que esta oportunidad para ver este encuentro internacional de tunas, participen. Son 4 pares de entradas que estamos sorteando. Pueden comunicarse al 11 36 76 6100. Repito, 11 36 76 6100. 4 pares de entradas, es decir que son 4 ganadores que pueden ir acompañados. Claro. Así que próximo 5 de diciembre, Solís 485 en la Sala Casona, a partir de las 20 horas, este encuentro internacional de tunas. Linda sala, Alejandro Casona, realmente del asturiano, para tenerlo en cuenta. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, y ahora nos vamos a Mendoza. Vamos a viajar al Centro Navarro de Mendoza porque se viene la fiesta aniversario número 42. Así que sabemos que tenemos muchos amigos allá de Mendoza, de la zona Cuyo, que nos están escuchando, nos acompañan. Así que bueno, recuerden, el aniversario número 42, lo que es también la fiesta de fin de año, festejan el próximo 7 de diciembre a partir de las 20 horas. Así es. 7 de diciembre a partir de las 20 horas, para ir reservando. Para acompañar a la gente del Centro Navarro de Mendoza, tienen que comunicarse al 261 26 93 69 2. Repito, 261 26 93 69 2. Centro Navarro de Mendoza, fiesta aniversario número 42 y fiesta de fin de año. La tierra del buen sol y del buen vino, sin lugar a dudas. Milagros también. ¿Qué más tenemos? Bueno, también les voy a contar por qué la Asociación Centro Partido de Carballiño está festejando también el almuerzo
fiesta y brindis con baile para festejar fin de año. Sí. Atención, el próximo domingo 7 de diciembre a partir de las 13:30 horas en Juan Carlos Cruz 1361 en Vicente López. Así que la Asociación Centro Partido de Carballiño los invita a este gran almuerzo donde el plato principal es pollo al disco con papas, cebolla y morrones. Además va a haber brindis, va a haber pan dulce, va a haber fiesta. La verdad que una gran propuesta que está preparando María Silvana Reynoso, como ya nos tiene acostumbrados. Y atención, porque incluye una rifa con productos navideños. ¡Excelente! Así que para que lo vayan teniendo en cuenta, esto es el 7 de diciembre a las 13:30 horas. Para ir reservando, tienen que apurarse, queda poco tiempo. Tienen que comunicarse al 11 49 40 18 50. Repito, 11 49 40 18 50 para ir a festejar con la gente de la Asociación Centro Partido de Carballiño, allí en Vicente López, el próximo domingo 7 de diciembre a partir de las 13:30 horas. Bien. Muy bien, ahora también les voy a contar otro evento, un poquito más tarde, el mismo 7 de diciembre, a partir de las 19 horas. Esto se va a realizar en Fedespa, en Bernardo de Irigoyen 674. Se va a estar presentando Ángel Ruiz. Vuelve Ángel Ruiz a la Argentina con una propuesta de plata y oro. Un viaje musical entre el Río de la Plata y la Torre del Oro. Les vuelvo a repetir, es una gran propuesta el 7 de diciembre a partir de las 19 horas en Bernardo de Irigoyen 674 en Capital Federal, en Fedespa, para que lo tengan en cuenta. Ángel Ruiz de Plata y Oro, un viaje musical entre el Río de la Plata y la Torre del Oro. Aquellos que quieran asistir directamente se pueden presentar minutos antes allí en Fedespa y conseguir sus entradas. Excelente. Así que bueno, vamos ahora con otro evento también. Ya vamos cerrando lo que es los eventos, podemos decir, sí, porque se viene el aniversario número 120 de la Fundación del Centro Betanzos de Buenos Aires. Ah, mira vos. El domingo 7 de diciembre también a las 13 horas, domingo 7 de diciembre a las 13 horas, el aniversario de Betanzos, donde el plato principal, bondiola braseada con guarnición. Obviamente va a estar el brindis, va a haber artistas invitados también, Nuria Vázquez y un grupo tradicional gallego. Esto va a ser en el Centro Galicia de Buenos Aires, ¿sí? Que está ubicado en Bartolomé Mitre 2552 en Capital Federal. Repito, la fiesta del Centro Betanzos de Buenos Aires se realiza en el Centro Galicia, en Bartolomé Mitre 2552 en Capital Federal. Muy bien, le mandamos un cariño enorme a Beatriz Lagoa Veiga, que preside justamente la institución. Un beso enorme, Beatriz. Muy bien, aquellos que quieren hacer sus reservas lo pueden hacer al 11 41 75 32 38. Repito, 11 41 75 32 38 para ir a festejar con el Centro Betanzos de Buenos Aires. Apúrense porque el cupo es limitado también, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, y para cerrar, no quería pasar por alto, obviamente, porque saben que en Buenos Aires está Rosalía. Rosalía está en Buenos Aires, estuvo haciendo una seguidilla de entrevistas, estuvo con Mario Pergolini, estuvo en Luzu. Bueno, la verdad es que se la ve muy contenta acá en Buenos Aires, no se incluyó en una canción, obviamente, así que bueno, está haciendo su tour, podemos decir, de presentación del nuevo álbum Lux. Vamos a ver cuándo es que viene para acá, para Argentina, con el show. Todavía no, ella dijo, lo está recién lanzando, falta un poquitito. De Argentina se iba a Brasil. De Argentina se iba a Brasil, sí. Ahora es solamente la presentación del álbum, no va a ser presentaciones en escenarios ni nada por el estilo. Sí, solamente está presentando lo que es el álbum y que, bueno, la verdad viene muy bien rankeado, como dicen las entrevistas, gente de todo el mundo, de todos los ámbitos. La verdad es que hace foco en lo que ha hecho, porque habló en todos los idiomas, en 13 idiomas diferentes, sí, estilos de música que la verdad que bueno, con 33 años da que hablar, da que hablar y para bien. Así que aquellos que no escucharon todavía la música que está haciendo Rosalía, los invito porque realmente vale la pena. Así que bueno, y la semana que viene voy a traer más eventos y también algunas noticias del espectáculo que ya se van a enterar. Perfecto, entonces, Mili, y quiero agradecer, tengo agradecimientos aquí también en este momento para compartir con todos ustedes. Vamos a empezar de atrás para adelante. Bueno, quiero agradecer a Fedespa, la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina. Estuvimos justamente
justamente el jueves, ya en el cóctel de presentación de la nueva comisión directiva de FEDESPA. Ahora está a cargo del doctor José Manuel Besteiro y toda una comisión directiva que van a llevar un trabajo muy especial a partir de ahora y en adelante para representar a todas las instituciones de España acá en el territorio argentino. Estuvimos también con la presencia del embajador, también estaba también obviamente el consejero de Educación, estaba Pedro Sarco Colón también de Trabajo, estaba el cónsul. Bueno, realmente un momento muy especial, sin lugar a dudas, exactamente. Así que bueno, enhorabuena José Manuel Besteiro, presidente de FEDESPA, adelante y a seguir trabajando por y para nuestra colectividad española acá en el territorio argentino. Enhorabuena realmente. En otro orden de cosas, quiero agradecerle también a Martín Serrano, presidente de las BTV, acá en lo que es la República Argentina, junto a nuestro querido Ernesto Arriaga. Estuvimos en Abra Cultural el otro día compartiendo un almuerzo muy especial con grandes invitados. Así que bueno, disfrutamos de un momento muy particular de lo que tiene que ver con las BTV acá en el territorio argentino. Así que gracias Martín Serrano, un gran amigo, hincha de ferro, así que pero sigue adelante. Gracias Martín, un gran abrazo querido para vos y para los tuyos también. También quiero agradecer al doctor José María Vilalén, presidente del Centro Galicia. Estuvimos invitados el lunes pasado en las instalaciones, también con gente de Galicia, el alcalde, el presidente también que estuvo acá en la República Argentina, que tiene que ver con Pontevedra. Así que bueno, realmente sin lugar a dudas algo muy, pero muy especial, sin lugar a dudas. Que a propósito, en un ratito vamos a compartir la entrevista que tuvimos, por un lado con este funcionario de Galicia, por otro lado con José María Vilalén. Así que gracias querido José María. También agradecer a la gente de La Estrada también y a toda la comisión directiva, Pepe, Carlos Alberto Rivadulla Campos, a todos que estuvimos disfrutando de un momento muy especial en nuevo aniversario de la institución, que fueron 82 años también. Y por último, quiero agradecer a la gente de los premios Alumni, que tiene que ver con la entrega de premios del Círculo de Directivos y Exdirectivos del Fútbol Argentino, a Felipe Toto Evangelista, su presidente. Toto, te mando un gran abrazo. Disfrutamos en el predio de la AFA el otro día un momento muy, pero muy especial, ese predio que lleva el nombre de Lionel Andrés Messi, sin lugar a dudas. Y a mi querido amigo Daniel Castro Vázquez, un gran abrazo, Dani, como siempre, por tenernos presentes también. Estuvimos con el Pato Filiol y con tantas figuras del ambiente futbolístico realmente. Bueno, señoras y señores, hemos compartido noticias, eventos y espectáculos destacados para la colectividad hispano-argentina en el Sol de Nuestra España, edición federal, que ahora continúa de esta manera.